Buenas tardes, noches. Lo primero, que nobleza obliga, le quería dar las gracias a HRM por la oportunidad de escribir, hablar sobre estos temas, especialmente a Ignacio Pasamar y a los que me han echado una mano en la editorial, y luego, por supuesto, a Tercios Viejos. Qué mejor nombre para venir a hablar a un sitio así, de estos temas. Pero sobre todo, a los que estáis aquí, daros las gracias, porque para mí es una responsabilidad que alguien, ya no por gastarse el dinero en un libro, sino sobre todo por invertir su tiempo en venir con la tarde que tenemos y en perder tiempo en leer un libro, algo que yo escribo. Para mí es una responsabilidad, pues, que no pierda el tiempo y que no termine el libro, aunque es grueso, para calzar una mesa. Entonces, gracias, y lo digo de todo corazón, y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Para lo que necesite Tercios Viejos me tiene a su entera disposición. Yo vengo a hablar un rato, pero obviamente, no, por mí, si os parece, yo no tengo pega, me vais a permitir que os tutee. Si no tengo pegas en que alguien si quiere durante decir algo, a puntualizar algo, eso no está bien, eso no me gusta, eso no lo entiendo, con toda libertad, que para eso estamos. Y bueno, pues sobre este tema, un pequeño índice. ¿Por qué escribir no solo este libro, sino los 3 o 4 que he escrito? El de los tercios tengo que decir que lo hice a medias con mi hermano, que si no luego se enfada. Cómo he intentado escribir el libro, y para mí casi lo más importante, que es compartir emociones. Luego lo explicaré. Mitos y leyendas, que en la historia de España no hace falta que hablemos de la leyenda negra, pero con el tema de los tercios mucho más. Y luego unos pequeños apuntes de los tercios. Casi todo lo que hablo está recogido en el libro, excepto alguna cosa. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, mejor que yo, un tal Francisco de Quevedo, que lo dejó escrito en una obra, España defendida. Recomiendo la obrita, es una obra muy pequeñita, se puede descargar incluso en la página de Cervantes, Instituto Cervantes, y bueno, pues ya lo dice Quevedo, que tenemos dos cosas que llorar los españoles, que de nuestras cosas no se ha escrito, y lo otro, que hasta ahora lo que se ha escrito ha sido tan malo que viven contenta con su olvido las cosas a que no se han atrevido nuestros cronistas. Los españoles, yo lo comentaba en un artículo que escribí para la revista Ejército, hemos dejado muchas veces que los hispanistas escriban nuestra historia, pero es impensable que un español, hay alguna excepción, se me ocurre alguna, que escriba algo sobre las SS, aunque precisamente de las SS sí hay algún Carlos Caballero Jurado, un experto sobre el tema, pero que hablemos sobre la Guerra Civil Americana o la Guerra Civil Inglesa y que un español siente cátedra, es bastante complicado. Pero sí hemos permitido que desde fuera hagan eso. Y hay hispanistas muy buenos. Yo recuerdo a Pierre Vilar, que era excelente, pero hay otros que no voy a nombrar que no. Entonces, de ahí viene un poco el intentar, en la medida de lo posible, aportar con nuestro granito y a esclarecer o a explicar cosas. Y bueno, esto, ¿por qué? Pues ya lo escribió don Claudio Sánchez Albornoz. Cuando uno ve, claro, un tema muy recurrente siempre ha sido en la historia militar la Segunda Guerra Mundial. Pues uno empieza a ver lugares, Utrecht, Arras, en el norte de Italia, en Sicilia, y uno, cuando empieza a investigar en la historia militar española, se da cuenta que por todos esos lugares antes ha habido españoles. Yo hace años, como tantos otros, yo, friki con todas las letras de la historia militar, he leído mucho de Segunda Guerra Mundial, época napoleónica, siglo XVIII, pero ya un día dije, leche, es que soy español, voy a dedicarme a leer cosas sobre españoles. Y yo he descubierto que había muchos huecos. Entonces yo todo lo que he escrito, modestamente, ha sido lo que a mí me gustaría leer, lo que a mí me gustaría haber leído. Por ejemplo, el libro de Osprey. Osprey, como comentaba bien, ha sido una referencia. Hace años no era lo único que había, pero casi. Y en el extranjero también. Osprey está bien para darte un baño inicial, pero luego por el formato no profundiza.
pero los temas tratados sobre España de Osprey son como son. Y pongo esa lámina ahí, esa lámina es del libro de Osprey. En concreto, yo quería representar el asedio de Malta, la defensa del tercio de Sicilia. Osprey tiene un libro sobre el asedio de Malta y da vergüenza ajena. No menciona a los españoles. El Gran Socorro, que es las tropas, principalmente el tercio de Sicilia y más tropas españolas, el núcleo principal, son eso, españoles. No habla de españoles. Habla más de los ingleses que van como caballeros voluntarios que los propios españoles. No habla nada de los soldados españoles, los 600 soldados españoles que con los caballeros se baten en el Cobre contra los turcos, apenas lo menciona. Y tengo que decir que Osprey se portó muy bien con nosotros, ninguna pega, pero cuando les hicimos la descripción de esta lámina, la lámina representa de derecha a izquierda, a la derecha el maestre de campo del tercio de Sicilia, en base a... Me inspiré en la armadura de Felipe II, por ejemplo, esa de ahí. El de la izquierda es un arcabucero, y el del centro es un capitán español, que no recuerdo el nombre, quiero recordar que era Mesa, que estaba herido y ordenó que le llevaran en una silla a la muralla para combatir, porque no podía moverse. Y murió combatiendo ante la avalancha de los genízaros. Pues mandamos la documentación con el detalle, porque fuimos muy puntillosos. Digo, mira, los españoles queremos que los representéis con el pelo moreno o castaño, no quiero ver un rubio. La armadura tal que así, con reproducciones. Y de repente, cuando nos mandan el libro para que echemos un vistazo, vemos que el capitán español, que está en el medio, me lo representan con el hábito de los caballeros de Malta. Y digo, pero esto... Y entonces me pongo en contacto con ellos y esto, no, es que tal, es que este era un caballero, aunque era español. Y digo, no, mira. Empezamos a buscar bibliografía y en concreto este capitán se incorporó después, pertenecía al tercio de Sicilia, pero él con un compañero se cogió un bote y fue remando a vela desde Sicilia a Malta él solo, una vez iniciado el cerco. Entonces, que me lo representaran como esto, pues pasa que claro, ya no podían cambiarlo, el dibujante lo había hecho, y en el texto sí es verdad que pusieron, bueno, lo representamos como un caballero de templario, pero español, o sea, un apaño así. Por eso, ese es el propósito que mi hermano y yo cuando hicimos este libro, y lo que yo he escrito después, intentar sacar a la luz y simplemente contar la verdad. Por ejemplo, hablo ahí sin chauvinismos. No se puede caer en todo lo contrario. No podemos hablar, como hay muchos libros por ahí, por ejemplo, el penúltimo libro que escribí fue sobre el milagro de Empel, para Almena. Estoy harto de ver en el 90% de los libros sobre Empel que los españoles atacan a los barcos de los rebeldes holandeses. Perdón, de los rebeldes flamencos, los Geuzen, los marinos, los mendigos del mar. Los mendigos del mar, los rebeldes flamencos, eran posiblemente de los mejores marinos del mundo. No podían ser tan estúpidos de dejarse atrapar por el hielo, por muy rápido que creciera, para que llegaran los españoles a pie y les atacaran. No hay en ninguna crónica de la época, de las que yo he visto, nada que haga mención a eso. Simplemente menciona que los españoles, es verdad, hacen unos ataques, se montan en unas barcas, les atacan, y que ante el riesgo de quedar atrapados por el hielo, los barcos se van. Entonces los españoles salen y se lían a disparos con ellos y dicen que matan a unos 300. Pero en ningún sitio dice que se asalten los barcos. Pues prácticamente en todos los libros que hay sobre este tema dicen que eso se produjo. No hay ninguna crónica de la época que lo diga. Sobre esto también, arriba he puesto Guerra de Sucesión, mejor dicho, el otro libro que escribí para Almena fue El Ejército Español tras la Guerra de Sucesión, porque para mí es el periodo más desconocido que hay en la historia militar de España, que es desde la Guerra de Sucesión hasta Blas de Lezo y... que se me ha ido el nombre, el de América, el de Yo Solo, Bernardo de Gálvez. Los combates en Escocia, la guerra de la cuádruple violencia en Sicilia, la guerra de sucesión al trono de Polonia, al trono de Austria, no se sabe nada. Sabemos 4 batallas, la Madonna del Olmo, Camposanto, muy poco, pero no se sabe apenas nada. Por ejemplo, hoy, por otro tema, he estado buscando en la Wikipedia una cosa, y era sobre la batalla de Piacenza, Plasencia en español, en italiano, que es de 1747, creo recordar, la guerra de sucesión al trono de Austria.
es España y Francia contra los austriacos. El principal ejército de la zona era el español. La batalla la pierden los franco-hispanos, pero había más españoles. Es más, los españoles completan los batallones franceses porque están desmoralizados. En la Wikipedia no hay página en español sobre la batalla, solo hay en inglés, en francés y tal. Y a la derecha, que pone comandantes de los ejércitos, solo vienen los dos franceses, no vienen ni los españoles. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es lo que intento aportar mi parte para cubrir esos huecos y que se cuente la verdad. Por supuesto, también, como comentaba, tenemos que evitar caer, creo yo, en chauvinismos y que hay que contarlo todo. Por ejemplo, yo no recuerdo haber visto en ningún libro sobre los tercios, escrito en España, en el extranjero sí, que hable sobre los escudos humanos. En la revuelta después del saco de Amberes, 1578, creo recordar, se producen los levantamientos, las guarniciones españolas, bueno, las flamencas y alemanas, la mayor parte se pasan a los estados generales, quedan los españoles por ahí solos y son acosados brutalmente. En Maastricht, la guarnición española, para salir de la ciudad, coge civiles, mujeres y ancianos, quiero recordar, y los usa de escudos humanos para atravesar un puente. Es más, algún cronista español lo cuenta como algo ingenioso. Los cronistas opuestos dicen pues, una salvajada y tal. Eso yo no lo he visto nunca. No digo que no esté, pero no lo he visto. Igual que hay que contar también lo que hicieron los otros, los Geuzen, los mendigos del mar, los rebeldes holandeses. Pues como aquí contaba uno y estaba muy orgulloso de haberle arrancado el corazón a un español, comérselo delante de todo el mundo y porque de lo fanatizados que estaban. Por eso creo que hay que contar las dos partes. Por eso en el libro he procurado las fuentes españolas, vamos a llamarlas así, me las he releído 40 veces, y las flamencas, vamos a llamarlas, también, lo que pasa que no, claro, al estar en holandés, en neerlandés mejor dicho, es difícil hacer una traducción literal para poner la cita. Entonces he usado sobre todo traducciones al inglés y al francés. Por eso, aunque no hay más citas en el libro de literales de obras españolas, las del otro bando también están reflejadas. Porque para mí era importante el contar las dos cosas, los dos puntos de vista. Y cuando comentaba lo de compartir emociones, porque bueno, pues claro, me he ido leyendo las crónicas y crónicas de la época, crónicas contemporáneas, y no hay nada como leer de primera mano, porque te das cuenta de las sensaciones, sobre todo si son de los soldados, más que de los generales muchas veces, de lo que pensaban. Pasa que hay que tener cuidado, porque claro, un soldado tiene una visión, un campo de visión más corto, y los cronistas que hablan de las guerras, pues muchas veces tienden a loar al jefe que les pagaba. Entonces hay que tener cuidado. Pero claro, cuando el duque de Alba le escribe tras la derrota de Heiligerlee por la indisciplina del tercio de Cerdeña, que se adelantan y les tirotean a unos cuantos, 200, y pierden unas 200 bajas, es una derrota, los cogen prisioneros. El duque de Alba le manda una carta a Felipe II y dice: nos han ganado, sobre todo porque el conde de Meggen, no recuerdo, el comandante flamenco, leal a la corona, como le llamaron los españoles, le llamaron gallina, dijo pa'lante, sin esperar refuerzos. Dice: hemos perdido la batalla, se perdieron las piezas de campaña, pero bandera de español ninguna. Entonces yo digo, coño, me emociono. Digo. Entonces me gusta que eso, el hipotético lector del libro, que lo lea igual que lo descubrí yo. Por eso también al final he procurado poner casi todas las arengas que he podido de la época. Y el otro gran punto que a mí me emocionó leyendo los libros fue cuando en el asedio de Haarlem el duque de Alba manda a su hijo, un asedio brutal de casi un año, y ve la cosa tan mal, estos no se rinden, son unos pesados, y entonces le manda una carta a su padre y dice: oye, mira, es que estoy por irme porque es que estos no se rinden. Y hay distintas versiones de la carta, pero todos dicen lo mismo. Y el padre le dice esto, que, en resumidas cuentas, que si el no levantarse sin rendir la villa no le tuviera por hijo,
si le hubiera pasado jamás por el pensamiento otra cosa. Y cuando él muriese en el asedio, el hijo, vendrá el propio duque en persona a mantenerle. Y faltando los dos, la duquesa, su mujer, de España lo mismo. O sea, que si el hijo se iba, iría el padre. Y si él moría, vendría la madre de España, pero la ciudad caía. Entonces, esto es lo que a mí me gustaría que el lector conociera como si leyera la crónica. Y el otro gran punto que recomiendo, por supuesto, la lectura del artículo de Pérez Reverte, Cuartos de final en Goes, sobre el cruce de Goes, que bueno, ahí está, a la derecha está el croquis que lo ha hecho mi hermano para el libro, y a la izquierda, cuando estuve calculando en el Google Maps, el asedio de Goes es una de las mayores hazañas, no de la historia de Flandes, sino de la historia militar del mundo. 6.000 soldados, 2.000 españoles, 2.000 flamencos y 2.000 alemanes. Hay alguna fuente española que dice que son todos españoles, tampoco es cierto. Se ponen a cruzar el mar con el agua hasta el cuello, generalmente hasta el pecho, pero le llegaba hasta el cuello a veces, y empiezan a andar. Se meten 15 kilómetros andando sobre el agua, el suelo enfangado, y recorren esa travesía, desembarcan, llegan a tierra y liberan el asedio de Goes, que estaba sitiada por los rebeldes, con una guarnición de españoles. Cuando los holandeses, digo holandeses, pero es la costumbre, son flamencos, Holanda es una de las 17 provincias. Cuando los rebeldes flamencos y los mercenarios alemanes, ingleses y escoceses y hugonotes franceses ven venir a estos tíos, digo, leche, estos vienen del mar, ¿de dónde salen estos? Echan a correr, se cree que incluso matan al jefe rebelde que intenta detener la huida, y salen corriendo, y entre los españoles de la fortaleza hacen una salida y los cogen y les hacen un destrozo. Y entonces yo descubrí este párrafo de 1906 de un autor, con un poco grandilocuente, pero describe muy bien lo que pasó. Pero es que además esto fue una hazaña increíble. Pero aquí participó el entonces coronel Mondragón, personaje mítico donde los haya, que participó en el cruce del Elba, en la batalla de Milberg. Fue uno de los que cruzó con la espada en los dientes y atacó a los protestantes alemanes. Aquí ya no se sabe muy bien, porque le gustaba exagerar su edad. Si tenía 60, 70 años, se pone el primero y cruza él delante de sus hombres. Apenas murieron 6 o 7 alemanes que se ahogaron. Él cruza el primero, y 2 años después hay un cruce todavía más difícil, que fueron 3 cruces sucesivos, el primero en barco y los otros 2 igual, en la misma forma a pie, pero más difícil todavía, porque los rebeldes les localizaron, pusieron los barcos a ambos lados de la columna y les fueron tiroteando, y les enganchaban con ganchos y los llevaban, y pudo ser una carnicería. Murieron unos 200, pero cruzaron, y eso no está recogido en casi ningún libro, por supuesto, en España pocos. El de Goes aún, el otro que es un nombre raro de estos, y en cambio uno coge las guerras napoleónicas y seguramente haya oído 1000 veces la participación inglesa en la isla de Walcheren. Estas son las mismas islas donde estuvieron los ingleses 3 siglos después. Pues antes ya hubo españoles allí batiéndose el cobre. Pero recuerda que en Walcheren lo único que hicieron los ingleses fue morirse de fiebres y el ridículo. Efectivamente. Sí, porque no fue un ataque que no sirvió para nada y se murieron ellos solos. Por eso, que te digo que de Walcheren mejor no hablarlo. Pero es curioso, porque con la flema inglesa ellos hablan de eso, sacan el punto de vista positivo, y nosotros no sabemos que aquí hubo unos cuantos españoles y alemanes y flamencos que se pegaron la paliza hasta de andar, y es que no se sabe. Por eso os recomiendo, está muy bien narrado con su estilo habitual, el artículo este de Cuartos de final en Goes, porque es una maravilla. Lo dicho, si alguien quiere comentar algo, puntualizar algo, llevarme la contraria, totalmente. Bueno, sobre los mitos y leyendas, pues, ¿qué vamos a contar? Si todos hemos ido a hablar de la leyenda negra, y lo que pasa que me ha parecido de recibo también, en la medida de lo posible, defender un poco al duque de Alba, que como todos los hombres tendría sus fallos, tendría sus pegas, pero a él
no se le reconocen sus éxitos. En España ya últimamente, aunque hay de todo, pero fuera es el coco, literalmente. En cambio, lo mismo que hacían sus enemigos es porque, bueno, el líder de la revuelta que está ahí, Guillermo de Orange, Guillermo el Taciturno, se le dispensa diciendo, no, él intentaba evitar lo que hacían sus seguidores, pero al duque de Alba se le echa la culpa de lo que hacían los españoles. Entonces, pues bueno, esos son comentarios, están puestos en el libro, sinónimo de odio. Incluso en algún momento se llega a decir que Alba no paga a propósito a los españoles y a las tropas para que se subleven, hagan un motín y saquen. Es una barbaridad. No tiene por dónde cogerlo. Ya digo, a los líderes flamencos se les perdona porque no, fue una cosa incontrolada, ellos no tenían control, pero a los españoles sí. Curiosamente, el primer maltrato, vamos a llamar, el primer crimen de guerra que se produce es tras la derrota de Heiligerli, el hermano de Guillermo, que no me acuerdo el nombre, que murió poco después, como eran 4 o 5. No, Mauricio es en las Reformas, que es el que está a la derecha de ahí. ¿Es Luis? Luis de Nassau. Luis muere. No, es el otro. Es que no me acuerdo. Luis era el más pequeño, que muere en la batalla de Moc, creo recordar. Bueno, es que no me acuerdo el nombre. Que era todo un valiente. Años después, huye ante el avance español y deja a su mujer embarazada en una granja. En cambio, le tienen como un mito en los Países Bajos. Pues este hombre, a los prisioneros españoles que cogen en la batalla de Heiligerli, los ordena atar, quemar vivos y matarlos. Luego, cuando la batalla de Hemmingen, cuando los españoles, sobre todo, el tercio de Cerdeña se destaca, les meten es una batalla tremenda, una gran victoria del ejército real, sobre todo por los tercios españoles, Julián Romero y no me acuerdo el otro. Es cuando a la vuelta de la batalla pasan por donde fue Heiligerli y los soldados del tercio de Cerdeña queman algunas casas, no matan a nadie porque los campesinos de la zona ven lo que ocurre y se oyen en lo que va a pasar y salen corriendo, porque los campesinos aprovecharon también y remataron tras Heiligerli a prisioneros españoles y heridos. Entonces los soldados españoles, sobre todo los mochileros, los sirvientes de los soldados, queman algunas granjas, no llegan a matar a nadie, y es cuando el duque de Alba aprovecha para disolver el tercio de Cerdeña, con lo que se narra, los oficiales llorando, rompen y queman las enseñas, las banderas. Entonces, lo que quiero decir es que ese concatenación de crueldades, vamos a llamarlo de crímenes de guerra, lo dan inicio los rebeldes holandeses. No justifico los que hicieron los españoles, porque un crimen es un crimen, pero empezó como empezó. Y luego hay que tener en cuenta, sobre todo, el tema de los saqueos de las ciudades. La ley, y creo que lo explico, la ley de la época marcaba que si la ciudad se resistía y tomaba la ciudad al asalto, no estaba mal visto, no voy a decir bien visto, que se saqueara, y era lo que se hacía, pero lo hacían todos. Por ejemplo, en el saco de Amberes, en el que la furia española, según algunos 7.000 muertos, lo que no se cuenta es que en los primeros saqueos los producen los defensores valones. De los regimientos valones que cambian de chaqueta y obedecen las órdenes de los Estados Generales, van a Amberes a rodear a la guarnición española en la fortaleza, luego vienen los amotinados de Als, los liberan. Los primeros saqueos son de los soldados, de los propios valones, que llegan y exigen buen vino, buena comida y buenos alojamientos, sobre todo, y aprovechan para saquear las casas de los mercaderes españoles e italianos que han huido. Los primeros saqueos son de ellos. Luego los españoles, no solo españoles, el ejército real, mejor dicho, cometería los excesos que se produjeron, que era lo habitual en la época. El otro bando hacía exactamente lo mismo. Y más sobre Alba, bueno, lo de la derecha es una de las típicas imágenes. Pues hay que reconocer que lo que mejor hizo Guillermo de Nassau, el Taciturno, fue lo que ahora llaman las fake news, una campaña de propaganda brutal. Ese es un ejemplo, el duque de Alba deformado, comiéndose niños,
crudos, a la derecha un demonio con un fuelle echándole aire al oído para volverle loco, a los pies cadáveres, las cabezas que asoman por ahí de esa serpiente son Gran Vela y otros miembros del Consejo de Estado, los que gobernaban con él. Estas representaciones y otras parecidas están influenciadas en la estatua que el duque de Alba hizo erigir tras la victoria de Hemmingen, y que los flamencos le tenían mucho odio, y caricaturizando esa estatua son la mayoría de los retratos. Y me llama mucho la atención los comentarios sobre el duque de Alba. Dice: no es ni atrevido ni está enamorado del oficio. No hay hombre de guerra que le tenga no solamente por buen general, ni siquiera por buen soldado. Sabe muy poco de las cosas de la guerra, el duque de Alba. El duque de Alba, alto y delgado, con cabeza pequeña, bueno, ya vemos complexión biliosa y adusta, o sea, se meten... los prejuicios personales se ve que influyen en sus opiniones. Muestra en la guerra una gran timidez y tan poca inteligencia que el emperador no le confió jamás cargo lejos de su persona. Es muy avaro, presuntuoso, hinchado. O sea, menos mal que no sabía de la guerra, si no, no sé lo que hubiera sido de este hombre, cuando prácticamente creo que no perdió nunca una batalla, a lo mejor al principio cuando va de joven al sitio de Fuenterrabía, pero ya está, es que es una hoja, lo que se llama una hoja de servicios intachable, y así lo demostró, y después en la campaña de Portugal y demás. Y es cierto que, igual que he puesto lo que han hablado mal del duque de Alba, pues hubo un Maximiliano de Augsburgo, el que fue emperador de México, ferviente católico, que bueno, que se dio cuenta que no todo es como lo pintaban. Y bueno, pues viene a decir pues que pesa sobre ti la maldición de la posteridad, impuesta por plumas enemigas que la época moderna repite maquinalmente. O sea, si eso que es de mediados del siglo XIX, en el siglo XXI que estamos y en el siglo XX vemos que se ha seguido. Y aun entonces vacilaremos en aceptar estas confesiones rectas, afirmando con un encogimiento de hombros que habrán sido escritas por jesuitas de frac o ultramontanos camuflados. Contra la moda se lucha en vano, y sobre todo contra la moda asistida de la ignorancia. La verdad que tenía toda la razón el bueno Maximiliano. Y sobre los mitos y leyendas, pues bueno, sobre la leyenda negra, sí he metido en el libro para que nadie pudiera pecar de... que yo intento huir de eso del chauvinismo, y decir, no, es que como eres español, no. Un estudio bastante serio de un autor británico, desmontando lo de la leyenda negra. La leyenda negra, sobre todo por el Tribunal de los Tumultos, el famoso tribunal que supuestamente instauró el duque de Alba y que se hacía lo que él decía. La verdad que todos los miembros eran flamencos y el duque de Alba presidía, pero el tribunal era flamenco. Y lo que se hace es aplicar la ley de la época. Todo esto viene muy influenciado por el ajusticiamiento de Egmont y de Horn, los dos nobles que eran nobles muy preeminentes, pero que, si no abiertamente, fueron tibios en acabar con la revuelta, y se pusieron, vamos a decir, de lado con Guillermo de Orange. Guillermo de Orange les dijo: oye, antes de que llegara Alba, iros que este no salga con tonterías. Decidieron quedarse y murieron. Se aplicó la ley, y la ley de la época marcaba que la traición era la pena de muerte. Otro mito, bueno, lo que comentaba de el saco de Amberes, pues el saco de Amberes, lo que ya he comentado, es que no fueron solo los españoles. Hay no recuerdo si le he puesto porque no he encontrado la fuente original y no he querido arriesgarme, pues es un invento. Hay una mención ahí que dice que, creo que es de un autor inglés, que dice, viene a decir que tan disciplinados en el saco eran los españoles como tumultuosos los alemanes y valones. O sea, que allí participó todo el mundo. Y luego el tema de la independencia de España. Es una cosa que repetidamente los autores belgas, de los Países Bajos, franceses, británicos, han ido escribiendo, que las provincias Flandes se intentaba independizar de España. No, es que Flandes no era... Bueno, y algún político español. Flandes no se intenta independizar de España. Flandes no era de España. Era un territorio que dio la casualidad que el rey de España era el señor natural de Flandes. Y para acabar con la revuelta,
utiliza españoles, pero igual que utiliza italianos, utiliza flamencos, valones, porque la guerra de Flandes no fue, en el fondo, más que una guerra civil. Había flamencos en los dos bandos, los nobles en los dos bandos, los dirigentes cambiaban de bando que daba gusto. O sea, era una guerra civil. O sea, independencia de España, no. De ahí viene también el tema de la denominación de Países Bajos españoles. Yo no he encontrado ninguna referencia antigua. Eso creo que debe ser una referencia relativamente moderna y ya no tengo muy claro si es para usar este argumento o para los propios valones del sur, lo que hoy es Bélgica, Luxemburgo, que vieron que estos eran unos intransigentes los del norte y dijeron, no, mira, preferimos ser Países Bajos españoles y vosotros quedaos allí por vuestro lado. Y luego, el gran mito que, si Dios quiere, lo haré en el segundo volumen, porque en este libro cubre hasta el inicio de la revuelta, Duque de Alba, Requesens, perdón, siempre se me va el nombre, Juan de Austria y hasta la muerte de... hasta el saco de Amberes. Ya ahora mismo acabo de matar a Juan de Austria en el segundo volumen y estoy ya con Farnesio reconquistando tal. El gran mito es las supuestas reformas de ese señor de allí, el otro Nassau, Mauricio de Nassau, que supuestamente hizo unas reformas revolucionarias en el arte de la guerra y que con ellas derrotó a los españoles. Yo ya lo escribí en un artículo en la revista Ejército. Eso es una milonga. Resumiendo, lo único que hace Mauricio de Nassau, que sí, que lo hizo bien, fue lo que ya hacían los españoles, lo copia él, hace 4 cambios y adopta lo mismo que hacían los españoles. Los autores británicos, hartos de decir no, porque los flamencos, Mauricio utiliza batallones más pequeños, unidades más pequeñas, 800, 900 hombres. Los tercios españoles, que tenían una plantilla teórica de 3.000, rara vez superaban los 1.000 hombres en la práctica. Solían empezar las campañas con 1.500, 2.000 y en campaña solían estar con 1.000 o menos hombres. O sea, mentira. El tema de la potencia de fuego, que los españoles se confiaban más en la pica y Nassau aumenta la proporción de armas de fuego. ¿Por qué? Porque se van a lo que hoy llamamos plantillas y ven que un tercio tenía, creo recordar, 10 compañías o banderas de arcabuceros y 2 de piqueros. O al revés, que estoy hablando de memoria. Lo que pasa es que las compañías de piqueros tenían también una proporción de arcabuceros y de mosqueteros, ya con el Duque de Alba. Y luego, aparte, en la práctica, a los españoles les gustaba más el arcabuz y el mosquete que la pica. ¿Por qué? Pues yo creo que por 2 motivos. El primero porque, que es el otro mito que ahora hablaré, el combate en Flandes era un combate sobre todo de mangas de arcabuceros, de destacamentos combatiendo. Hubo muy pocos combates de picas. Entonces al español le gustaba más, incluso ahora, en vez de estar en formación, estar con más iniciativa y con más libertad. Y entonces eso le gustaba más. ¿Y por qué también? Porque el arcabucero cobraba más dinero, porque se tenía que pagar su munición y tal, y ganaba más. Entonces había mucha más proporción de armas de fuego que lo que reflejan las teóricas plantillas. Y supuestamente es algo que inventan que evolucionan los rebeldes. No es verdad. Y como eso, muchas cosas. El otro gran mito del arte de la guerra en esta época es lo que comentaba, el tema de las picas. Apenas hay referencias en toda esta fase del libro. Yo no encontré apenas referencias de combates entre picas. Tan solo en algún combate en una posición fortificada, que claro, que es más difícil porque tienes que llegar al cuerpo a cuerpo, y entonces hay muchas veces tampoco usaban la pica por la dificultad de manejo. El 90% de los combates son eso. Se manda un destacamento de arcabuceros, se manda una manga. La palabra escaramucear es constante, pero choques, quitando en la batalla de Mock alguno, en una fortaleza, en un terraplén, apenas hay. Y ese es uno también de los grandes mitos. Pero para mí, hablábamos antes de que si los tercios dominaron 2 siglos, que yo creo que en lo que se ha escrito sobre los tercios no se ha hecho el hincapié que yo creo que se merece.
que es lo que se conoce con el esprit de corps, espíritu de cuerpo, el ascendiente moral del soldado ante sus enemigos. Pasa hoy en día. Tú llegas a un soldado, le das una boina de un color distinta de todos los demás o un gorro distinto y ya se cree algo más. Le dices, mira, tú simplemente por llevar esta boina eres mejor que los demás. Ya lo decía Napoleón, dale a un soldado un uniforme bonito con colores y se matará por un trapo de colores. Sí, pero también decía el general Mack, que era austriaco, vístalos de marrón, de verde, de rojo, de azul, van a correr igual. Sí. Es que Mack, el vencido de Ulm. El Ulm. Sí, el que se rinde a la primera de cambio. Es que, claro, es que el ejemplo austriaco de... Bueno, es el único general luterano del católico ejército austriaco. Sí, lo que pasa es que el ejército imperial de la época es que era muy... Hasta que no llega Carlos. El archiduque, Sí, Carlos, no lo convierte en una máquina más o menos en condiciones en Aspern y en Wagram, no lo convierte en una máquina efectiva. Yo sobre eso hablé claro, porque el imperio es a lo que se enfrenta a España después de la guerra de sucesión y tal. El ejército de los austriacos, de la parte húngara, vamos a llamar balcánica, es que era un ejército muy deslavazado, con muy poco, no sé, yo siempre lo he visto, aunque un poco débil, aunque es verdad que aguantó siglos, hay que reconocérselo. Carranceles, la batalla del ejército austriaco contra el mismo, perdieron. Por eso que, bueno, hay que reconocerle su mérito al ejército imperial. Ya me he ido de caña, yo sí. Bueno. Perdona que te... No, al revés, sí, es que es verdad. Entonces, pero yo lo digo por eso, porque tú dile a un soldado que es mejor que los demás, y aunque luego en el día a día entrene igual, combate igual, él se va a creer que es más y aguantará mejor y soportará más. Entonces, eso era algo que los españoles lo tenían muy claro, y al soldado se le inoculaba desde el principio. El soldado, entenderán los soldados del capitán, que además era misión del capitán decírselo, y era obligatorio que antes de una batalla el comandante arengara a sus tropas igual que los romanos. Entenderán del capitán que guarden y conserven la cristiandad que en España han heredado, sin querer entender opiniones de gentes por acá perdidas. Entenderán del capitán los soldados que vienen a ser defensores y aumentadores de la Santa Fe Católica, que guarden los preceptos de ella. Entenderán del capitán los soldados que vienen a guardar y conservar los reinos y provincias del rey. O sea, el soldado de la época, el soldado español, era el fiel a tres conceptos: a España, a su religión y al rey. Y ya está, y no había más. Y se lo creían, porque en los motines, que tantas veces he hablado, los motines no era lo que entendemos hoy como un motín, era más parecido a una huelga. Tenía todo un proceso, salvando las distancias. Por eso lo primero que hacían en los motines era esconder las banderas. La bandera no se podía ultrajar, porque era la representación del rey. Son los amotinados de Alost, cuando van a Amberes, llevan una bandera con la imagen de la Virgen, porque no podían llevar la bandera del rey porque estaban amotinados todavía. Entonces, por eso yo le doy siempre mucha importancia a la parte moral del soldado, porque es lo que lo diferencia. Luego, bueno, lo que ya comentaba, me he adelantado, las reformas militares de Mauricio de Nassau, que para mí no es más que una adaptación de lo que ya hacían los españoles, porque es que los autores británicos encima dicen que se inspira en el triple acies romano, que no sé yo qué tiene que ver. La disposición de los ejércitos romanos, los príncipes Astatis y Triaris, que es lo que copian esto, yo no le veo la aplicación. Y eso se acentúa luego con Gustavo Adolfo de Suecia, aunque esto es posterior, lo mismo. Gustavo Adolfo es el otro gran reformador desde el punto de vista anglosajón, pero que es lo mismo. ¿Qué adopta? Batallones pequeños, más potencia de fuego, pero es lo que ya hacían los españoles. Es cierto que el ejército imperial sí utilizaba formaciones más densas, más maniobrables, menos maniobrables, y la formación se llamaba tercio. ¿Pero por qué? Porque eran soldados con mucha menos instrucción, con mucha menos iniciativa. Entonces es más fácil mover a 900 soldados sin instrucción todos juntos que como con los españoles. 200 soldados para allá, defenderme esa granja, y si viene la caballería os replegáis. 500 para allá, o sea, esa era la diferencia. Y el otro mito que
en el libro he añadido la ordenanza de Génova y he comentado cosas, es la ordenanza de Génova. Lo mismo, yo no sé por qué se viene repitiendo constantemente que los tercios se crean por la ordenanza de Génova, de 1536. Y la ordenanza de Génova no dice nada de eso. Lo único que dice es este párrafo, organización de las compañías o tercios. Ese es, en el título, en el preámbulo de la ordenanza, es la primera vez que se conoce, que se menciona la palabra tercio. Pero no se crea nada, es de suponer que ya están creados. No se sabe muy bien cuándo, porque esa es otra que hablaré en la siguiente traspa. Entonces, posiblemente, los tercios se crean, una de dos, o por una ordenanza que no ha aparecido, o simplemente pues algo que los militares somos muy aficionados a la política de hechos consumados. Yo a esto lo llamo tercio, es como el que ha hecho la mil lo recordará, el cañón de respeto de la ametralladora. Yo estoy seguro que hace años alguien se equivocó al escribir a máquina, en vez de cañón de repuesto, puso respeto y se sigue llamando cañón de respeto. Pues esto yo creo que es algo igual. Y el otro gran mito que desmonta, sí, la ordenanza de Génova es el de los tercios, que ves a gente por ahí, no, los tercios eran muy buenos y tal, pero porque no solo había españoles. No, mire, los tercios eran españoles. Luego sí es verdad que los cronistas intercambian muchas veces el nombre tercio, regimiento, pero los tercios, en origen, luego todo esto cambia, los tercios son españoles. Los alemanes son regimientos, los coronelías, los españoles son tercios. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo la voluntad de permanencia. Un tercio se crea para permanecer en el tiempo. Cambia el nombre, el maestre de campo, el sobrenombre, pero tiene una permanencia. Sobre todo que los alemanes muchas veces el coronel no estaba creaba un regimiento y lo alquilaba. Él era el propietario, pero no iba a luchar. Sobre todo se ve mucho eso en el siglo XVIII. El coronel era el regimiento, era el propietario del regimiento, pero no participaba en la lucha. La ordenanza habla de unos soldados que están ahí, italianos y tal, lo que hoy llamaríamos una disposición transitoria. Bueno, ya que estéis aquí os dejamos, pero que sepáis que tercios para españoles. Y luego, el otro gran misterio de los tercios, bueno, esto lo cuento porque en el libro, claro, he hablado un poco de los 4 tercios que en esa época están allí. De los tercios que sobreviven y que todavía hoy están en lista de revista del ejército español. Y uno de ellos es el Soria 9, el que está considerado como el regimiento más antiguo del mundo, que ya es mucho considerar, que se llama el Tercio de la Sangre, o el Sangriento, y que todo el mundo repetidamente pone por la batalla de Rocroi, incluso la propia página del regimiento lo pone. No es verdad. Y yo esto lo saqué, el mérito no es mío, de una página de internet que había, es que he olvidado el nombre, de Memoria de los Tercios o tercios.org, es que no me recuerdo el autor, que era uno de los autores de la antigua revista Dragona, una maravilla. Me imagino que algunos saben de quién está hablando, pero es que no me acuerdo el nombre. Entonces yo lo saqué de ahí, el mérito no es mío. Dice que el sobrenombre, el Tercio de la Sangre, es por la batalla de Vervins, unos años antes de Rocroi, y porque mueren, creo recordar, 6 de los 8 capitanes, y porque tienen un gran número de bajas, pero no es por la batalla de Rocroi, o sea, es otro mito. Y el otro gran mito de este regimiento es el tercio que se le da su fecha de creación como el Tercio de Zamudio en 1509. Pero estamos en lo mismo, no hay ninguna fuente de la época que diga que eso es verdad. Y intento explicarlo un poco en el libro, porque es verdad que el conde de Clonar, que es del que a todo el mundo le echa la culpa de esto, y le dice, no, es que no tienes ni idea, esto te lo has inventado. Hombre, algo se inventaría el hombre. Pero también creo que hay que ser justo con él, y el conde de Clonar, bueno, estoy hablando como si, por supuesto, un autor de su época, del siglo XIX, de la época romántica, pues escribe como escribe. Hace un trabajo muy bueno. Esas láminas de ahí son del conde de Clonar, son láminas muy idealizadas. Pero bueno, por ejemplo, yo recomiendo su obra sobre el regimiento de Reales Guardias Españolas en la Guerra de Independencia, que es brutal, es magistral. Entonces, yo creo que Clonar, el conde de Clonar, hace mención, él no dice que haya existido un tercio Zamudio, pero sí dice que había un coronel Zamudio. Y yo creo, pero no lo digo porque no estoy seguro, en cierto momento alguien leyó a Clonar e interpretó que como habla del coronel Zamudio y tal, soy el tercio Zamudio.
Y más o menos tengo fechada la época, pero no quiero decirlo porque sería tirarme un triple y no quiero decir nada. Entonces, eso de que el tercio zamudio está considerado el regimiento más antiguo del mundo, el Soria 9, 1509, pues es el escudo. El regimiento lo tiene en su historial, pero es discutible. La verdad que lo de los historiales de los regimientos vamos a dejarlo en discutibles. Llevo un autor en el siglo XIX que escribió esto en concreto es sobre el regimiento inmemorial del rey. En el siglo XVIII, ya no recuerdo si a Felipe V, creo recordar, o a Fernando VI, llegan el coronel y los oficiales del regimiento inmemorial y le dicen: Majestad, el regimiento que tiene su nombre es debería ser el número 1 y el más antiguo del ejército. Entonces preguntan: ¿y por qué? Dice: pues porque en la conquista de Sevilla, en 1200 y pico, hubo una banda de caballeros y de ahí se traza el historial. Eso es indemostrable. Pero bueno, el rey dijo: bueno, no se puede demostrar, pues voy a darlo por bueno. Y desde entonces Felipe V dijo, por decreto, el regimiento más antiguo del ejército español, el regimiento inmemorial, que inmemorial significa perdido en la memoria, el inmemorial del rey. ¿Por qué? Pues porque es el mío. Y ya está, porque yo lo valgo. Pero no tiene base histórica. El inmemorial se crea, creo recordar, en 1643 o por ahí, como una coronelía de la Guardia del Rey, pero no es anterior. En el historial del regimiento inmemorial hacen mención a esto de la conquista de Sevilla. Ya con algún compañero alguna vez discutí. Entonces, pues bueno, este autor lo dice, que es que la historia es la que es y que concedieron al regimiento de su nombre el título de inmemorial, y que de otro modo se hubiera contentado con acertar su verdadero origen remontándose a lo ideal, fue a buscar sus primeros tiempos 3 siglos antes de que hubiera fuerzas permanentes en España. Pues sí, pues tiene toda la razón el hombre. No recuerdo el autor, tengo por ahí, es del siglo XIX. Y bueno, pues básicamente esto no sé ni lo que he tardado, si ha sido mucho o poco, una hora más o menos. Pues entonces toca. Comentarte, dedicamos un esfuerzo ímprobo desde hace milenios a intentar descubrir por qué se llama el tercio y tal y cual, cosa que es absolutamente inútil, por lo menos para mí. Pero lo que no encuentro en ningún sitio son referencias a cuándo se empieza a escuadronar. Realmente una de las características de la formación del tercio es la formación de escuadrones. Sí. ¿Cuándo? Sabemos que el tercio deriva de alguna manera de las colunelas. Sabemos que colunelas en el 1504. Por ahí me han dicho que hay una referencia en la toma de Arán a que ya existe un escuadrón, y además sorprende mucho, se forman los españoles en escuadrón, y aquello sorprende mucho a los moros, que quedan impactados y muertos de risa viendo las cosas tan raras que hacen los españoles. Pero en 1509, ¿se está escuadronando desde 1509? ¿Tienes algún tipo de referencia tú? No lo sé. Quiero creer que sí, porque... Pues estamos hablando del gran capitán. Porque parece razonable que claro, si ya en 1904 existe la unidad que forma, que también esté ya combinada, pero... La verdad que no lo sé. Pero tiene que ser antiguo, pero no lo sé. Sería, como comentaba antes, tirarme un triple, no lo sé. Pero es que esto me lleva a otra referencia relacionada con esto, por ejemplo, con el término encamisado. Término encamisado, todo el mundo, bueno, todos los que conocemos los tercios sabemos lo que es, y incluso el origen, incluso yo lo he escrito en algún sitio y estaba mal, se hace referencia a la encamisada de Melzo, de 1500, no me acuerdo, en que justo antes de Pavía, 1524 o 1525. Unos españoles, es que no recuerdo, al mando de... No recuerdo, el que defiende la guarnición de Pavía luego en la batalla de Pavía, entre los franceses. Leiva, creo que recordar que es Antonio Leiva. Viste, lo que se ha creído tradicionalmente es que van a atacar Melzo, una ciudad italiana que hay una guarnición francesa, y les dice: poneros la camisa blanca por fuera porque había nieve. Y de ahí viene el término encamisada. Pues no es verdad. Es que es un proyecto que tengo a más largo plazo, estoy buscando información. Almirante, en su diccionario militar, que yo recomiendo, porque tengo que decir
que algunos de los libros sobre los tercios recientes, voy a decir que están inspirados en Almirante, pero inspirados páginas. No digo más. Almirante haya, y yo lo he puesto, porque claro, yo cito, el que lo descubrió en su momento fue Almirante. Bueno, Almirante fue un general, no fue un marino, del siglo XIX. No sé por qué es tan desconocido. A lo mejor ha pasado un poco al desconocimiento porque fue saboyista de Amadeo I de Saboya, era partidario de él y no tuvo buena prensa. Pero tiene una obra que es magistral. La historia militar de España y su diccionario militar son imprescindibles. Y él menciona el término encamisado en 1200 y pico, en unas correrías, y lo llama, es que lo tengo en el ordenador, en unas correrías de caballeros, en el marco, creo recordar, estoy hablando de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, en el marco de las guerras civiles entre los hijos de Alfonso X, los infantes de la Cerda, creo recordar, estoy hablando de eso, es que, ya digo, a lo mejor me estoy equivocando, en unas correrías que hacen los cristianos en una ciudad, en una fortaleza musulmana, y por la narración del hecho, no es un golpe de mano de que atacan de noche, simplemente que se montan a caballo y van a atacar una correría, una incursión, la típica aceifa de la época. Y de ahí es la primera vez que yo encontré el término encamisado, y el Almirante lo saca el origen de esa época. Y luego busqué la obra original, y es verdad, y habla de encamisados. Entonces no me extrañaría que lo de escuadronar, pues a lo mejor fuera quizás no tan antiguo como esto, pero pues teniendo en cuenta que para la reconquista de Granada se traen piqueros suizos, no solo para combatir, sino sobre todo para instruir a las tropas, a mí no me gusta llamarlas castellanas, sino españolas, pues a lo mejor viene de ahí. Sí, lo que pasa es que el suizo que viene a la Suiza. Y Sí, de piqueros, no sí, de tiradores con ellos. Sí. Eso por un lado. Y por otra parte, cuando el ejército de Gran Capitán llega a Italia, llega combatiendo todavía la granadina. Sí. Llega con los peones, equipados como peones. Sí. Y con tiradores aparte. Todavía no están escuadronando ahí, puesto que Claro. están combatiendo separados. Y además tenemos la dichosa batalla de Arellano, que está súper estudiada, en la que se sabe dónde estaba cada uno y de qué manera y tal y cual. Y forman cuerpos distintos. Sí. No forman un escuadrón todavía. Todavía no se habla de columnelas. Quizá en Italia sí estén habiendo ya columnelas, porque ha habido un experimento anterior con los hermanos Vitelli, Vitellis. Han estado entrenando piqueros, intentando combatir a los suizos de esa manera y tal y cual. Algo hay por ahí, pero... Sí. En realidad sabes un punto donde no, que es en la primera seminara. A partir de ahí puedes empezar a buscar... Todavía en Cerignola, Sí. Todavía no hay escuadrón. Pues entonces te digo que en Seminara no hay escuadrón. Donde sí puede haber escuadrones, la primera, puedes tirar es en para Arellano, que sí columnelas. Ahora que mencionas lo de los Vitelli, quiero recordar que no sé si es la primera, pero también es otro de los grandes mitos que lo antes, el fuego por salvas. Sí. Esa milonga que lo inventaron estos, en el libro de Osprey lo puse. La primera referencia que yo encontré, aunque creo que es anterior, es en un libro español durante el reinado ya de Felipe II. O sea, no puede ser que esto lo inventaran cuando ya lo hacían los españoles antes. O sea, es lo que me gusta incidir. Cosas que han inventado después de que las hubiera inventado otro español. No, pero incluso después de haber sufrido los efectos. Claro, ¿qué invento yo? Copio lo que me está haciendo el otro. Creo que hay alguna referencia al fuego por salvas de los italianos contra los venecianos o contra los suizos. Entonces, a lo mejor, pero la verdad que lo del término del escuadrón no lo sé. No, pero yo no sé el término, sino la acción. Sí, no, no lo sé. Y yo todavía te voy a pedir una cosa más. Tratando de sacarte información. A lo mejor es posible que sepas, desde luego sabrás infinitamente más que yo, de la guerra franco-española de 1591 a 1598. Y ahí se combina con la guerra franco-saboyana. Y he leído por ahí referencias de aquí soldados españoles peleando en los pocos combates que hay en Saboya. Pero no encuentro información. No lo sé. Pero no es de extrañar porque... pero españoles combatiendo comunidades españolas como mercenarios. No, estarían combatiendo comunidades españolas.
No lo sé, pero... En los primeros combates además estaría participando gente que estaba haciendo el paso del camino español. El camino español. Es probable, pero No encuentro la verdad que no lo sé. Ni nombres ni cifras. Las cifras que dan los franceses son cifras descabelladas. En una batalla de 3.000 españoles. Venga, hombre, por Dios, eso lo cree ni su padre. Como en Rocroi. Pero no, la verdad que no lo sé, pero no es imposible, igual que por ejemplo Julián Romero terminó en Inglaterra con Enrique VIII, y los que fueron a Hungría, el tercio este que estuvo campeando por Hungría, los que defienden y asaltan Budapest. O sea, es bastante probable, pero la verdad que no lo sé. Yo es que de esa época, sobre todo, quiero enfocarme en relacionado con esto, la parte que se une con la guerra de religión, con Farnesio. Sí. Para mí, sobre todo, en la parte que llevo escrita del segundo volumen, he comentado yo un poco el tema de la punta de los españoles, que no sé si lo conocen. El tema no tiene nada que ver con esta época, pero es que es, bueno, en el libro de Empel, que hice para Almena, sí lo comento, porque eran del tercio de Juan de Águila. Bueno, esto es irme totalmente del tema, pero no sé si... ¿Pero está tan relacionado? No, por eso. No, es que me llama la atención porque es que es otra cosa del desconocimiento que tenemos en España de esto. ¿Pero te refieres a lo de Bretaña? Lo de Bretaña. En el marco de la guerra de religión, una decisión que luego se demostró mala, Felipe II apoya a los católicos y manda al tercio de Juan de Águila a una isla, a una península, el Fuerte del León, para hostigar las comunicaciones francesas y apoyar en teoría a los aliados católicos franceses, que de aliados no tenían nada. Juan de Águila destaca a unos cuantos españoles a otra fortaleza, en una península, erigen un castillo y de repente aparecen ingleses, hugonotes franceses, los franceses aliados no hacen nada, en barcos flamencos, y atacan a los españoles. El castillo estaba a medio hacer. Los españoles se defienden durante días. Juan del Águila intenta venir por tierra a socorrerles, pero los hugonotes le van frenando, le van retardando, y no llegó hasta el día siguiente de que la posición cae. Los españoles se defienden de tal manera que muere, por ejemplo, uno de los ingleses, Frobisher, el descubridor inglés, muere como consecuencia al día siguiente de combate en la punta de los españoles, la fortaleza, lo llevan a Inglaterra y muere. Tienen que ir a Inglaterra a pedir más pólvora porque los españoles resisten, los españoles se quedan sin munición, utilizan como proyectiles botones y monedas, mueren todos. El capitán español Mezquita, creo recordar, muere en la brecha con un caballo francés. Los franceses se portaron muy bien, enterraron al capitán español en Brest, creo recordar, con el comandante francés que murió en la misma tumba porque dijo que eso no se lo merecían. Y solo queda un alférez español y un puñado de soldados, y están tan desesperados los ingleses que izan bandera blanca, se acercan a negociar con ellos, y durante la negociación matan al alférez y entran, cometen traición. Eso no estaba permitido, bueno, ni ahora, en la época menos. Matan a todo el que pillan. Los franceses cogen unos cuantos prisioneros, los ingleses le quitan los prisioneros a los franceses y los matan, y solo se salvan 7-8. Bueno, mataron incluidos, lo típico en los tercios era las mujeres, los mochileros que acompañan a ellos, los matan a todos. Solo se salvan 7 u 8, que se hacen los muertos unos cuantos y otros se esconden entre los peñascos, y cuando los ingleses se van, los franceses los ven y les socorren, les dan de comer, les escriben una carta para decir a Juan de Águila, oye, mira, que estos han luchado, y le cuentan lo que ha pasado, y lo que se sabe es por esa carta. Todo esto está sacado de fuentes francesas. Los 7 españoles van hacia Juan del Águila, que estaba a 2 días de camino porque no había llegado a tiempo, y Juan del Águila los ve y les dice, ¿qué hacéis aquí? Dice, no, pues mire lo que ha pasado. Dice, os mandé allí a morir, y casi los ahorca, los mando a ahorcar porque... Y dicen que les salva la carta de los franceses. Los franceses, admirados de la resistencia española, llaman al lugar desde entonces la punta de los españoles. Y si entran en la Wikipedia o en el Google Maps lo verán. En francés, Point de ese español, pues de la defensa española de ese sitio. Entonces, es lo que comentaba antes del desconocimiento que tenemos aquí. Y eso, yo no he visto nunca, bueno, alguna cosa habrá. La Wikipedia no está mal, por una vez, en francés.
y está sacado yo lo descubrí de una crónica francesa, porque aquí no lo ha escrito nada. Entonces, por eso digo que el tema ese relacionado con los franceses me pondré con él cuando ya, como decía antes, he matado a Juan de Austria, estoy con Farnesio contraatacando, ya cuando termine tal, pues ya seguiré progresando. Fenomenal, esa guerra en el 97 puede ser muy interesante. Sí, es que lo es, porque además es muy desconocida, porque es que no se sabe que España tuvo, creo que recordar que durante 2 años, una guarnición en París, que estaban allí en el marco de las guerras de religión, pero no, es que el típico chiste, ¿por qué plantan los franceses árboles en los márgenes de la carretera? Para que descansen los soldados alemanes. Bueno, pues también los españoles descansaban en París, o sea, no fue solo ocupada por los alemanes. Entonces, de ahí viene un poco mi propósito de que se conozca esto. ¿Y no te parece que de esa misma Wikipedia no haya ciertos algoritmos que a la hora de teclear hagan desaparecer todo este tipo de conocimientos que están ahí ocultos, que de alguna manera no quieren que se sepan y por eso necesitan a alguien como tú para tener que estar buceando y buceando y buceando? Yo es que creo que no son algoritmos, yo creo que es gente que borra, ¿no? al control sub. Y ya está, ¿no? A ver, te recuerdo que la leyenda negra tiene 2 sustentos: la que crea el extranjero y la que interesadamente crea el español, precisamente en una materia de absurda disolución y excesiva centrifugación del asunto. O sea, somos más culpables de la ¿Tú tienes leyenda. posibilidad de levantar eso, de hacer que salga a la luz? Lo que nosotros, y entiendo que todo el que escribe libros así, lo que intentamos es mediante esto. Lo que pasa es que la Wikipedia es una herramienta potentísima, porque tú buscas en Google, lo primero que te sale es una referencia de la Wikipedia. Entonces, claro, yo en la Wikipedia modifiqué, en concreto, el artículo de los tercios. Había un artículo ahí, alguien escribió grandes tercios viejos, y se montaba una película que si eran los grandes tercios, los tercios viejos eran los tercios originales, que luego el nombre se extiende, pues lo que comentaban antes, al soldado le gusta que su unidad sea la más. Y alguien se montó una película ahí, no, los tercios viejos eran unidades de 5.000 hombres, con artillería, caballería, otro mito, que fueron a Chile contra los mapuches, unas milongas, y ha sido el único artículo que yo modifico en la Wikipedia. Mira, esto que estoy contando es una milonga. Luego esa página desapareció, ese artículo desapareció, y lo integraron en el artículo de la Wikipedia, en el de los tercios. Y la referencia que viene ahí de uno de los libros de los grabados estos es que no recuerdo el nombre. El señor este que... Sí, No, de estos que son de... Sí, es de la Inez o de... La Inez o no, Sánchez de Toca. No, pero bueno... Estos dibujos que son muy parecidos, que están en el libro, creo que es de la Inez o de Sánchez de Toca, sobre los tercios. No, pero dices el ilustrador. Ah, no, ese dibujo. Este de aquí. No, el que está al lado del Duque de Alba. Ah, sí. Ese creo que es del libro este que menciono. Sí. Eso es de un ilustrador. Sí, que está en Toledo, en la Academia de Infantería, ese y tal. O sea, es que en la Wikipedia, con otros temas que no voy a mencionar, se ve político nacido en España. Y a continuación alguien escribe político nacido en tal sitio. La Wikipedia es luchar contra el que le dedique tiempo, claro. Por eso, si alguien se atreve a leer un libro de estos, no mío quiero decir, sino sobre estos temas, y se da cuenta de leche, que esto no es como lo cuentan. Sobre la Wikipedia hay un ejemplo, por ejemplo, el saqueo de Malinas. El saqueo de Malinas, si tecleas saqueo de Malinas, hablan del español, pero no hablan del inglés, que fue unos años después o antes, ya no me acuerdo, que se llevaron hasta las lápidas de las tumbas para vender en Inglaterra. Eso no lo mencionan. La Wikipedia está lleno de... Es que cualquiera puede escribir en la Wikipedia. Es lo bueno y lo malo que tiene. Y disculpa, otro detalle, no. Ya es una cuestión práctica. Sigo pensando en esa idea, porque los que estamos aquí también nos dedicamos a la recreación histórica. A mí me encanta la época de los tercios y yo me considero piquero, de pica seca. Y considero a los arcabuceros, a los que utilizan la pólvora, como ingenios malignos, en el sentido de que es tan complejo ya hoy, a fecha de hoy, mantener la pólvora seca,
que para aquella época en la que todo iba con lana, o sea, la vestimenta llevaba bastante lana y estabas todo el día húmedo, pero todo el día húmedo porque primero sudaban la gota gorda, si estabas aquí en España en un clima, digo, más o menos seco, pero ya no te digo si te ibas para arriba, el que te estuviera lloviendo todo el día, mantenerte seco era muy complicado, muy complicado. Entonces, sobre todo mantener la pólvora seca y que aquello disparase como debiese. Entonces, a mí me resulta muy complejo que de repente todas las unidades fueran, o el que más quisiera, aunque era muy caro, dedicarse a pegar tiros. Yo lo veo muy complejo y muy costoso. O sea, tanto en la práctica como luego monetariamente mantener eso. Entonces, yo creo que obtener o sacar la deducción de que los españoles eran más tiradores o les gustaba ir más la pólvora que otra cosa, yo creo que no. Yo creo que era porque o bien pillaban de donde no había o saqueaban a otros, o si no, yo creo que era muy complejo y muy costoso. No, era muy complicado, era muy caro, por eso lo que he comentado, el asedio, el cruce de Goes, claro, estos llevaban en unas bolsitas a colgar del cuello pólvora, bizcochos para comer algo, pero claro, cuando llegan está todo mojado. Es más, por eso cuando atacan con la espada, que es lo que tienen, y si se los pulen. Al final, en la pica, llevas habitualmente el quitapenas, o si quieres llevar una espada, pues Entonces, es que lo que has comentado del arcabuz, entonces tú firmas lo que escribió un tal Blaise de Montluc, un francés. Es que lo he puesto porque... Si me he condenado, pues... No. Rogaría al cielo que esta maldita máquina no se hubiera inventado. Está hablando del arma de fuego. Que no se hubiera inventado nunca. Entonces no habría recibido estas heridas que incluso hoy me hacen languidecer. Ni tantos hombres valientes hubieran sido asesinados a manos, muy a menudo, por los hombres más cobardes y pusilánimes que no se atreverían a mirar a la cara a aquel que desde lejos lanzan sus desafortunadas balas, tirándoles al suelo, que no son más que artificios del diablo para hacernos matar. Sí, es así. Pero lo mismo se decía la ballesta cuando se inventó. Bueno, pero al final es verdad que las armas de mano o puñales y todo esto siempre lleva una connotación personalista. O sea, tú vas a matar a alguien o vas a herir a alguien con un puñal, te tienes que acercar, sí o sí. Ya con las armas de fuego, ya la lejanía se pierde esa nobleza a la hora de llevar el enfrentamiento. Claro, pero es que lo de la nobleza, es que, claro, este francés lo dice porque este fue uno de los que sufrió los efectos en Pavía. En Pavía los pusieron a caldo a tiros. Entonces, no deja de ser un poco, vamos a llamar, elitista. La caballería francesa eran los gendarmes, eran los nobles de la época, los mejores, los más ricos. Entonces, claro, ven que un desgarramantas nacido en Burgos, con los pies descalzos, le ha pegado un tiro al conde de no sé qué y le ha destripado. Entonces, de ahí viene un poco esto, claro.